Que se pongan en pie para que demos inicio al culto del día de hoy. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, por favor, Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer todos juntos el libro de Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Usted me dice cuando lo tenga, para que junto a su esposo, su esposa, sus hijos, podamos leer todos juntos. ¿Amén? Bien, ¿lo tiene? Perfecto, dice así. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, las palabras del autor de Hebreos son una exhortación a perseverar en la vida que Dios ha determinado para nosotros y en particular en la vida de fe que cada uno de nosotros tiene. Y hoy día me gustaría que antes de que pudiéramos cantar y seguramente meternos en todo lo que es nuestro culto, quisiera que pudiéramos tener en memoria a algunos hermanos que no conocemos, pero que existen. Hermanos que hoy día están en Rusia o en Ucrania, hermanos que están en Israel o que están en Irán, como la iglesia perseguida. Hermanos que hoy día están viviendo su fe de una manera diferente a nosotros. Hermanos que hoy día para ellos reunirse puede significar el costo de su vida. Y el autor de Hebreos exhorta a su audiencia y les dice: hermanos, deben perseverar. Miren adelante, despójense del pecado y sigan corriendo la carrera que tienen por delante. Y él nos dice dos cosas. Voy a partir de atrás hacia adelante. Él exhorta a su audiencia diciéndole: ustedes todavía no han soportado hasta entregar su sangre. Y hermanos, nosotros llegamos acá el día de hoy y a ninguno de nosotros nos latigaron en la mañana, ¿o sí? O usted abrió, se subió al auto y le empezaron a tirar piedras, gritándole: oye, cristiano, y lo insultaron. ¿A alguno le pasó eso? A nadie, ¿no? Ninguno de nosotros ha sido perseguido, golpeado, azotado, latigado, hermanos. Es decir, que estamos en una mejor situación que algunos de los hermanos a los cuales el autor de Hebreos les escribe. Y estamos en una mejor situación que nuestros hermanos hoy día en algunos países donde hay persecución o hay guerra. Y yo me pregunto si ese será un motivo de gozo para nosotros, para estar acá y alabar hoy día el nombre del Señor. Quizás son otras las dificultades que estamos enfrentando, pero aún así, yo le quiero animar como lo hizo el autor de Hebreos. Él dice: corran con paciencia la carrera que tienen por delante. ¿Cómo? Hay una sola forma, hermanos míos, y quisiera que hoy día nuestro corazón y nuestra mente se enfocara allí. Una sola forma. ¿Sabe cuál es? Puestos los ojos en Jesús. No hay otra forma de correr la carrera cristiana. No hay otra forma en que no nos decepcionemos o desanimemos o en que el pecado no tome lugar sobre nosotros, sino es poniendo los ojos en Jesús. Y yo los quiero desafiar hoy día, esta mañana, a que oremos y a que roguemos al Señor que hoy día focalice nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que podamos ver a Jesús, aquel que nos ama profundamente, el que se entregó por nosotros, porque es la única forma en que vamos a poder continuar los días de nuestra carrera cristiana. Oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias, Padre.
Primeramente porque nos das la oportunidad de estar acá reunidos y nos has dado vida y salud y abrigo y alimentos, Señor. Nos has dado seres amados con los cuales podemos compartir, Señor, una esposa, un esposo, hijos, familia, Señor, ampliada con las cuales podemos gozarnos, Señor, y disfrutar la vida. Pero sobre todas las cosas nos diste a tu Hijo, la mejor ofrenda jamás entregada, el sacrificio perfecto, Señor, aquel por el cual hoy día tenemos, Señor, la oportunidad de orar a ti y saber que tú escuchas nuestras oraciones. Señor, te rogamos que no quites nuestra mente, Señor, que nos ayudes a mirarlo, a ver esa gloriosa cruz, Señor, a descansar en ella, a hallar reposo, gracia, sabiduría, fortaleza. Señor, hallar ahí el motor que mueve nuestras vidas, Señor. Ayúdanos hoy día, Señor, a que la adoración que tributemos a ti sea profundamente, Señor, bañada en gratitud, Señor, al saber que somos salvos. Y si alguno de nosotros hoy día, Señor, se presenta acá, Señor, quizás con afanes o turbaciones o problemas, yo te ruego, Señor, que tú seas más grande en sus corazones, Señor, y podamos alabarte a ti. Descansamos en tu poder, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu amor, Señor. Y en el hecho de que sabemos que somos tu iglesia amada, la que tú cuidas, Señor. Así que te alabamos, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos.
majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender
servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Bendito sea el Señor. Salmo 103:8 dice:
del 8 al 18. Vamos a leer. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, con sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Amén. Descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Del Salvador, sus ángeles me cuidarán, con su mano soberana al tropezar me sostendrá, en sus alas de refugio mis temores rendiré. Me rodea su fidelidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Caigan junto a mí, muerte pueda ver, la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté, porque le haré
santo y digno de ser alabado, Señor. Oh Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar. Conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando tu bien rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Por gracia ya somos familia, a salvo en tu tierna bondad. Traemos a ti nuestras cargas y todo pesa. Y aunque anhelamos ya verte, tu espíritu al alma dirá que somos tus hijos amados por la eternidad. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Señor, queremos honrarte en esta mañana también y queremos pedir, Señor, la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por nuestros niños, Señor, por el tiempo que ellos van a tener ahora y rogamos, Padre, que les puedas acompañar, guardar, sostener, enseñar y sobre todas las cosas salvar, Señor. Que la palabra que ellos reciben, Señor, haga en ellos vida, Dios, en nuestra oración. Gracias por los maestros y los hermanos y hermanas, Señor, que toda la semana trabajan con nuestros hijos, Señor. Te pedimos que les ayudes, que les bendigas, Señor, y les guíen todos, Señor. Y para nosotros que permanecemos acá, Señor, también te rogamos, Señor, la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Permítenos verte a ti en la Escritura, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para ver tu grandeza. Señor, te pido que también tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y me permitas predicar tu palabra maravillosa, Señor, con fidelidad, Señor. Bendícenos, anímanos, consuélanos, Señor, exhórtanos si es necesario, por medio de tu palabra, para la gloria tuya y la edificación de tu iglesia oramos. Amén.
Pueden salir los niños. Bien, mientras, hermanos, pueden buscar, por favor, en sus Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer entre los versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Usted me dice amén cuando lo tenga. Bien, leamos entonces en el nombre del Señor. Dice así. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él dijo a su padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta es una de las más lindas, si no la más linda de todas las parábolas que Jesús enseñó. Y para introducir al tema y lo que la parábola tiene que decirnos, me gustaría contarles primero una breve historia, un hecho real que ocurrió hace algunos años ya. Pero quiero partir con una pregunta. Hermanos, ¿cuál es el límite de la maldad o el punto de la maldad en el cual Dios ya no nos puede alcanzar? ¿Habrá un punto, un lugar, un momento, algo que hayamos hecho en el cual Dios ya no pueda rescatar nuestras vidas?
Esta es una pregunta importante, hermanos, porque lo que está en juego acá es en alguna medida la potencia que Dios tiene para salvar. Y hay un relato de un hombre que vivió por ahí cerca del 1900, un hombre japonés de nombre Tokichi Ichi, conocido en Tokio, un delincuente habitual, cruel, malvado, violento, que dice la historia había estado preso en más de 20 ocasiones, un hombre de quien podríamos pensar que no tenía vuelta atrás, ¿no? Dice la historia que él se hallaba nuevamente preso, esperando ya por más de 20ª vez la sentencia de nuevo por sus actos criminales. En esa espera, este hombre recibió una copia del Nuevo Testamento de 2 misioneras que estaban en Tokio y que se dedicaban a entregar la palabra del Señor. Este hombre, mientras esperaba el resultado de su juicio, llegó a la lectura del Evangelio de Lucas y particularmente llegó al capítulo 23 de Lucas y leyó el versículo 34 que dice así: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. De una manera sobrenatural, por medio de la lectura de ese pasaje, el corazón de este hombre fue traspasado de tal manera que vino a él la convicción de pecado. Su respuesta no pudo ser otra sino rendirse delante de un Dios que había menospreciado toda su vida. Poco después de la conversión de este hombre le dieron el resultado del último juicio y fue condenado a muerte. A la luz de este hombre ahora convertido, él iba a enfrentar la justa consecuencia del justo juicio de Dios. Su muerte era el resultado de lo que él había sembrado por años. Pero, aunque esta historia parece tener un final triste, hacia el final de la vida de este hombre es todo lo contrario. Porque en la víspera de su muerte se encontró con aquel que le prometió vida eterna. Y aunque su cuerpo ciertamente murió, su alma fue rescatada. Y este hombre no visitó ninguna iglesia, no llegó a ningún lugar particular acercándose por sus medios. Dios se acercó a él y le rescató en lo profundo de su maldad. Y la parábola, hermanos, que vamos a ver el día de hoy trata precisamente de esto. Dios acercándose, rescatando, restaurando y sanando a aquellos que se han rebelado de continuo contra Él. Primero, hermanos, para ver esta parábola quiero que, como lo hacemos habitualmente, veamos la parábola, su contexto y la explicación de la misma antes de pasar a todo lo que ella tiene que decirnos a nosotros. Y me gustaría, en primer lugar, que recordemos cuál es la audiencia de Jesús. El versículo 1 del capítulo 15 de Lucas nos dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Quién era la audiencia de Jesús? Estaban los discípulos, estaban pecadores, había recaudadores de impuestos, había escribas y fariseos. Esa era la audiencia de Jesús, ¿ya? En segundo lugar, a través de esta parábola Jesús aborda una verdad espiritual que era una historia conocida para los oyentes de su época. ¿De qué estaba hablando él? Él estaba hablando de la vida familiar y en particular de lo que tiene que ver con las herencias en aquel tiempo. La Biblia no menciona tanto al respecto de las herencias, pero hay un par de textos que son muy clarificadores. El primero de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17 y dice así: si un hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho de la primogenitura. No nos aclara tanto este versículo, ¿ya? Pero sí nos dice algo.
nos dice que en el caso de que haya más de un heredero, varón, va a tener una preeminencia el que fue primogénito, sin importar de dónde haya venido, ¿ok? Eso es lo primero que nos dice la Biblia. Pero hay otro texto que nos habla quizás un poquito más claro y se encuentra en Números capítulo 27, versículos 1 al 11, y dice así: entonces las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron. Y estos eran los nombres de sus hijos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijos? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso al Señor. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: las hijas de Zelofejad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ella la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Y si no tiene hija, entonces daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entonces daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces daréis su herencia al pariente más cercano de su familia y él la poseerá. Y será norma de derecho para los hijos de Israel, tal como el Señor ordenó a Moisés. ¿Qué nos dice este texto? Nos habla de que la herencia y la forma en que se sucede la herencia en Israel está normado por Dios. Es una ley civil, ¿ok? Este segundo texto nos plantea cómo va a ser la problemática de la sucesión. Pero hay algo que quiero que sea notorio cuando analizamos este tema de la herencia, algo que debiera ser obvio, ¿ya? Pero es necesario comprender para el contexto de la parábola. ¿Qué es eso obvio? Que para que haya una herencia tiene que haber un muerto. Porque la herencia no se hereda en vida, se hereda a través de la muerte. Eso es algo que nos relatan estos dos versículos y que es importante entender en el contexto de la parábola. Porque la herencia se entrega tras la muerte. Si no, no es herencia. ¿Ok? Perfecto. En tercer lugar, hermanos, otra cosa importante para analizar la parábola es reconocer la tensión que había entre Jesús y su audiencia. Los hombres que estaban ahí mirando reclamaban por las sanidades en los días de reposo, reclamaban por la conducta de los discípulos de Jesús, reclamaban porque Él se acercaba a los pecadores y compartía con ellos. Ellos no estaban ahí simplemente escuchando por curiosidad lo que Jesús tenía que decir. Ellos estaban ahí buscando una ocasión para llevarlo a juicio y poder asesinar a Jesús. Ellos estaban contra lo que Él decía. De hecho, Mateo 13:10 nos dice así: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Una de las funciones de las parábolas era que la gente no necesariamente entendiera, pero algunos sí iban a entender, y eso iba a traer condenación sobre muchos de los de esa audiencia, entre ellos los religiosos de la época de Jesús. ¿Ok? ¿Qué vemos de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el mensaje central de la parábola? ¿Dónde está el foco de lo que Jesús quiere enseñar? Y presta atención a esto. El foco de esta parábola es que mientras los religiosos van a rechazar a los pecadores, Dios los va a recibir con gozo cuando se arrepientan. ¿Ok? Con todo esto en la mente, quiero, hermanos, que podamos ver entonces el inicio de la parábola y nos fijemos de alguna manera en los puntos que la parábola nos muestra. Porque si pudiéramos desarmar la parábola, tenemos tres grandes escenas. La primera escena
en la que vemos la solicitud del hijo y cómo el hijo se va y vive lo que le ocurre. Él es el protagonista de esa escena. La segunda escena la tenemos al regreso del hijo y tenemos esta conversación entre el hijo y el padre, donde vemos que el protagonista ahora es el padre. Y tenemos una tercera escena en la cual el protagonista viene a ser ahora el hijo mayor, ¿cierto? Entonces vamos a desglosar cada uno de sus puntos para entender la parábola. Y quiero que nos fijemos en algo importante que nos dice el relato al inicio. Desde el versículo 11 al versículo 20 se nos narra lo que el hijo está haciendo, pero presta atención al primer versículo, al 11. Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. El hijo se acerca, parte Jesús en la parábola diciéndonos, a pedirle al padre que le entregue la parte que le corresponde. Pero yo les acabo de decir que la herencia se entrega tras la muerte. Pero el hijo parte y tiene esta actitud que no podemos describir sino arrogante y codiciosa, de venir a pedirle a su padre que le entregue sus bienes mientras él vive aún. Esto era una falta grave, hermanos. Era una forma absoluta de deshonra. Aunque el texto no lo especifica, y por la naturaleza del relato, que es una parábola, no da el detalle, ¿cierto? Pero lo que hace el hijo es una falta de respeto. Es de alguna manera como si viniera a decirle: ya, po, cuando te mueres necesito el cash, la plata. ¿Cuándo? Eso era una falta de respeto. Pero además de eso, era una deshonra adicional. Porque para que el padre pudiera repartir la parte de la herencia que le correspondía a su hijo menor, 1/3 de sus bienes, ¿qué tenía que hacer? Tenía que liquidar sus bienes, hermanos. Es decir, no solo el padre sufría la afrenta de tener a su hijo pidiéndole de alguna manera que se muera pronto para que sus bienes sean de él, sino que además le da el trabajo de tener que contar sus bienes y liquidar sus bienes para poder entregarle al hijo el dinero que él desea. Esto, por lo demás, hermanos, es trabajoso. Y adicionalmente, añade un tercer factor que es de ofensa para el padre. El hecho de que al pedir esto, él afecta en vida el patrimonio de su padre. Él tiene que liquidar. Si tenía animales, tiene que venderlos. Si tenía esclavos, tenía que venderlos. Si tenía quizás empleados, iba a tener que reducir su dotación porque tiene que darle a su hijo menor lo que él le pidió, ¿cierto? Ahora, el padre no está obligado a hacerlo, pero el relato nos dice que él lo hizo. No da detalles, no media, solo nos dice que lo hizo. Esta es una deshonra y una violación del 5º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El hijo, al hacer esta petición y al enfrentarse de sí delante del padre, violó el 5º mandamiento. Él deshonró a su padre. ¿Ok? Hermanos, ¿cómo podía ser honrado el padre de este joven cuando su hijo pedía en vida lo que le correspondía solo con la muerte de él? Lo que vemos aquí es codicia. Y el peligro de la codicia, hermanos, es que es capaz de cegar los ojos de aquellos que son codiciosos. En su afán de este joven de tener más y de aplacar las pasiones de su corazón, no midió el daño que provocaba a su familia y a su padre y a la honra pública de su padre. Él simplemente dio rienda suelta a lo que había en su corazón. Quiero vivir una buena vida y ahí está el medio para obtenerla. Mi padre tiene eso. Y él vivió una especie, si queremos llamarlo, de ascenso en su vida. El relato no nos dice que era pobre, al contrario, nos deja ver que la familia en la cual estaba este joven era una familia que tenía una buena situación, pero él quería estar más arriba y no importaba cómo obtuviera eso. ¿Ok? Ese es el primer punto respecto al hijo. El segundo nos habla del desenfreno del hijo.
Porque el versículo 13 de Lucas 15 nos dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí, ¿qué dice? ¿Qué hizo el hijo ahí? Malgastó su hacienda, ¿cómo? Viviendo perdidamente. Fíjense en las palabras que Jesús está usando en su relato. Él dice, malgastó, y él da un indicativo a la forma en que vivió. ¿Y cómo vivió este hijo? Perdidamente. Las palabras que se usan en el griego son importantes, porque la palabra en la cual se traduce perdidamente, que es azotos, tiene una raíz en la palabra azotía, que se traduce como desenfreno. Esa es la forma en que Jesús está diciendo que este joven vivió, desenfrenado, con una pasión libre, sin restricciones, sin límites. Él quería algo, allá iba. Quería mujeres, iba a las mujeres. Quería riqueza, iba a la riqueza. Esa es la forma en que el hijo menor vivió con los bienes que le pertenecían a su padre. Santiago 4 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros cuerpos? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. ¿Para qué? ¿Para gastarlo en qué? En vuestros placeres. Y esto es, hermanos, lo que precisamente la palabra desenfreno transmite. Este joven, alguno pudiera pensar, quizás hubiera invertido los bienes de su padre y quizás los hubiera trabajado. Quizás había una buena oportunidad de inversión para él, o quizás con sus bienes podría haberse ido y haber establecido su familia y haber comprado tierras y animales y haberse casado y haber tenido una buena vida familiar honrando los bienes de su padre. Pero él hizo todo lo contrario. Aunque el relato no nos dice cuánto esfuerzo ni cuánto tiempo le tomó al padre juntar sus bienes, sí se nos dice que el hijo los desperdició. Vivió malgastándolos en el desenfreno de su corazón. Bien escribió el proverbista, hermanos, cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y lo que continúa el relato es precisamente esa muestra. Jesús sigue relatando esta parábola y ahora nos lleva a ver cuál ha sido el final de este hijo. ¿Cómo ha quedado después de huir con los bienes de su padre y malgastarlos? El versículo 14 nos dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. A través de esta parábola se nos dice algo que es real, hermanos, y que tenemos que prestar atención, porque el dinero se va a acabar algún día. Los placeres van a cesar, el deleite se va a extinguir y la necesidad va a venir. Y eso le aconteció a este joven. Todo lo que él quería, todo lo que él vivió, se acabó en algún momento. Y por su falta de sabiduría y de honra a Dios y a su Padre, vino la necesidad. Y la necesidad le llevó a la humillación. Si nos preguntamos, hermanos, ¿qué tan bajo cayó el hijo? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo graficamos, cómo mostramos lo bajo que llegó este hijo? Alguno podría decir, bueno, quizás se metió con mujeres y malgastó su plata, ¿cierto? Sí, es una forma de caer bajo. Quizás, bueno, llegó a estar pidiendo en la calle, aunque el relato no lo dice. Bueno, quizás sí, esa es una forma de llegar abajo, ¿cierto? Quizás cuando nosotros nos imaginamos lo que es la caída de un hombre, nos imaginamos, bueno, la pérdida de una familia, la pérdida del trabajo, ¿cierto? La pérdida de los bienes y quizás en nuestro punto más bajo de la caída, llegar a la calle, a mendigar. Y quizás nos ha tocado encontrarnos así con gente. En los años que predicábamos con mi esposa en la universidad y en las calles muchas veces nos encontramos con gente que tuvo una buena situación y llegó a estar mendigando en la calle, abandonados. Ese podría ser un punto bajo, ¿no? Pero Jesús nos da luces muy importantes que marcan el contexto de lo que Él quiere transmitir a su audiencia, de lo bajo que había llegado este joven.
¿Qué tan bajo cayó? Tan bajo que tuvo que ir a trabajar cuidando cerdos. Y los cerdos eran un animal inmundo para los judíos de su época. Ese es el nivel de lo bajo que él cayó. Eran animales despreciables, inmundos. Levítico 11 del 7 al 8 nos dice, y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumía. Será inmundo para vosotros, no comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Serán inmundos para vosotros. Hermanos, los cerdos no eran solamente inmundos para comer para el pueblo de Israel. Era inmundo acercarse a ellos, cuidarlos, tocarlos, pasar tiempo con ellos. Y la impureza que esto transmitía era una impureza que se llegaba al ámbito espiritual. Si algún hombre del pueblo quedaba impuro por su cercanía con los cerdos, él tenía que hacer una serie de rituales para poder purificarse. Por lo tanto, Jesús nos deja plasmado en el relato, en este relato ficticio, en esta parábola, que el hijo cayó tan bajo que incluso tuvo que disponer de su integridad espiritual, que yo creo ya había perdido, para tratar de subsistir. Ahí llegó, deseando el alimento de los cerdos. Lo más bajo de lo que podía llegar para un israelita. Ahí estaba este joven. Bien dice el proverbio, hermanos, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Este joven se había levantado. Él pensó seguramente que tenía el mundo en sus manos. La Biblia no nos dice qué edad tenía, no es relevante para el relato, pero él seguramente pensó que tenía la situación delante de él, podía hacer y deshacer, podía vivir la vida. ¿Qué le impedía vivir bien? ¿Qué le impedía vivir como él quería? Pero Dios lo trajo de golpe abajo y lo humilló. Y lo humilló a lo más bajo, hermanos. Quizás para nosotros el estándar es relativo hoy día, según los contextos que vivimos y la crianza que hemos tenido. Pero piensa en lo más bajo que usted pudiera llegar según sus parámetros. Ahí y más abajo estaba este joven de la parábola. ¿Sí? Jesús también enseñó, cualquiera que se ensalce será humillado. Hermanos, ¿no fue eso lo que vivió el hijo pródigo? ¿No se levantó contra Dios y contra su padre? ¿No confió en el dinero antes que en Dios? Y el relato es claro, la paga de esta deshonra y de esta afrenta no fue otra sino la desesperación y la humillación. Y es un recordatorio, hermanos, de que el pecado jamás va a pagar bien. Nunca. Por más promesas que el pecado te haga, nunca te va a pagar bien. La paga del pecado es muerte, hermanos. Es humillación. Es la denigración del ser humano al punto más bajo de lo que puede estar. Por eso no es algo con lo que debemos jugar. Pero la historia en este punto tiene una inflexión maravillosa. Porque parece ser que la humillación logró hacer lo que seguramente las palabras del Padre no lograron hacer, y es recapacitar a este hijo. Del versículo 17 se nos dice entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Parece ser que en medio del quebranto y la humillación, en el punto más bajo, logró de alguna manera sentar cabeza y pensar en todo lo que había abandonado en la casa de su padre. Y esto nos dice algunas cosas que debemos mencionar. La primera de ellas es que reconoció a este joven lo que siempre estuvo ahí. ¿Qué siempre estuvo ahí? Que en la casa de su padre había abundancia. Quizás se fue engañado porque el mundo le decía, hay más afuera, hay más cosas, hay mejores cosas. Pero la humillación lo llevó a entender que lo mejor siempre estuvo en la casa de su padre. Él reflexionó eso. Otra cosa que él logró entender en la humillación es que había pecado no solo contra su padre, sino contra Dios. En medio de su reflexión, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ya vimos por qué.
Porque la deshonra a su padre es también una deshonra al Dios que le dice, honra a tu padre y a tu madre. Él quebrantó el mandamiento, falló en ese punto, pero él pudo reflexionar aquí. Y aquí viene algo maravilloso. Este joven se levanta y entonces va a la casa de su padre. Y esto nos lleva al tercer punto, al punto en que vemos cómo el padre entra en este relato. Desde el versículo 20 dice así: y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hermanos, lo primero que nos dice esto es cuán grande es el amor del Padre. Hay algo que el relato nos muestra en la parábola. El padre no sabía el momento en que el hijo iba a regresar. No lo sabía. Quizás albergaba en su corazón la esperanza de que algún día pudiera ver a su hijo entrar nuevamente por la puerta de su hacienda. Pero la verdad es que él no sabía. No sabía cuándo iba a llegar. No había una fecha pactada, no había un mensajero, no había nada. Pero él esperó. Y el relato nos dice con evidencia que el padre esperó porque estaba ahí, sentado a la puerta de su casa, mirando. Quizás reflexionando cuándo va a ser el día que llegue mi hijo, cuando lo ve entrar. Y eso es maravilloso, porque nos habla del gran amor de este padre que anhelaba el retorno de su hijo. Pacientemente esperó todos los días, sin saber cuándo, hasta el día en que su hijo regresó. Es un relato maravilloso del amor de este padre. Pero no queda ahí, porque hay más expresiones del amor de este padre. Nos dice el relato que cuando vio a su hijo, corrió. El relato no nos dice la edad del padre, pero podemos claramente inferir que era un hombre viejo. Y para un hombre viejo, correr levantando sus vestiduras era indigno. Era algo de deshonra. Era una muestra de bajeza que un hombre anciano tomara sus vestiduras y corriera. Pero el gran amor del padre es tan elevado que no le importó humillarse más. Era mal visto. Y aún así, al recibir a su hijo, el que lo había deshonrado, él se humilló aún más por ir a buscar a su hijo. Esa es una muestra de su amor. La segunda muestra de su amor es que se echó en el cuello de su hijo. Lejos de saludarlo fríamente o de encararlo y decirle: ahora vienes a aparecer después de tanto tiempo. El relato de Jesús nos dice que el padre se acercó, lo abrazó, hundió su cabeza en el cuello de su hijo. Esa es una muestra de amor, ¿o no? En este abrazo, el padre reposó de toda la angustia y de todo el dolor que por mucho tiempo había cargado. Sin duda no había otro lugar donde el padre quisiera estar en ese momento que con su hijo. No le bastaba con verlo, ni solamente oír que su hijo había regresado. Él deseaba estar ahí con él. Hermanos, en tercer lugar, dice la Escritura que este padre besó a su hijo. Y esto tiene un significado muy importante en la historia de Israel. Y quiero recordarles dos historias que nos hablan del significado de esto. La primera de ellas es de Jacob, este hombre que engañó a su hermano y en algo muy similar se fue también de su casa con muchos de los bienes. Este hombre, Jacob, huyó y arrancó por diversos lugares hasta que tuvo un encuentro con el Señor y volvió a la casa de su padre, esta vez para ver a su hermano a quien había afrentado. Y al encuentro de ellos, la Escritura nos da este versículo en Génesis 33, versículo 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó
y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Este relato es el clímax de la historia de redención de Jacob, ahora Israel. Él viene a encontrar el perdón y la misericordia de su hermano. Esaú había perdido su primogenitura, sus derechos y la preferencia de su madre. Y por largo tiempo había vivido en amargura y con tristeza, con deseos de vengarse de su hermano Jacob, porque le había afrentado grandemente. Pero después de años, cuando logra ver a su hermano, Esaú corrió, se echó sobre su hermano, lo abrazó y lo besó. Y esto tiene un significado, porque es una muestra de que él estaba perdonando a Jacob por lo que él había hecho. Un relato similar se nos muestra en la historia de José, en Génesis 45, cuando vemos que este hombre, que José llega delante de sus hermanos, versículo 13 dice: notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró también sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Aunque había sido vendido, aunque había sido separado de sus hermanos y de sus padres y había pasado hambre, injusticias y gran incertidumbre, luego de muchos años José se vuelve a encontrar con los que les habían hecho mal. ¿Cuál es su reacción? Abrazó a sus hermanos, los besó y lloró con ellos. Hermanos, esta es una muestra de perdón y de redención. En ese punto de la historia todo estaba perdonado. Eso es lo que está diciendo. Y el beso que el padre le da a su hijo en este punto de la parábola es una muestra de que todo estaba perdonado. La afrenta, los bienes quitados, la vida perdida que había tenido, todo estaba perdonado en ese momento. ¿Saben por qué? Porque el amor, hermanos, es más grande que la afrenta del pecado. Eso es lo que se está transmitiendo en esa parábola. Eso es lo que nos está diciendo. El Padre ama a su Hijo mucho más de lo que los pecados del Hijo afrentaron al Padre. Por eso hay perdón, hay reconciliación, hay misericordia. Yo hasta acá, hermanos, solo puedo agregar lo siguiente. Y es que así, y más grande incluso, es el amor de nuestro Dios por sus hijos. Pero hay una parte más de la parábola que es importante mirar, y es la que tiene que ver con el hijo mayor. Desde el versículo 25 se nos dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó músicas y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La reacción del hermano mayor es algo que Jesús desea destacar en esta parábola de manera muy particular. Ciertamente podríamos decir: ¿no había sido imprudente y egoísta su hermano menor? ¿Acaso no había deshonrado a su padre? ¿Acaso no había llenado de tristeza a su padre? ¿No había agraviado las riquezas de la familia? ¿No había menospreciado públicamente el nombre de su padre? ¿No había sido un necio y un vividor? Sí, hermanos. Él fue todo esto y seguramente mucho más.
El hijo menor afrentó en todas y cada una de estas cosas a su padre y a Dios en el camino. Pero no justifica el enojo de su hermano mayor. Él tenía amargura. Él estaba herido también en su corazón. Y el padre le está diciendo que aún así él desea amar. Primera de Pedro 4:8 nos dice sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Por qué? ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. La queja del hermano mayor muestra la amargura de su corazón, pero se olvidó del amor en el núcleo familiar. Los versículos 29 al 30 hacen un énfasis importante de lo que él pensaba. Mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todo con bienes y rameras, mataste para él el becerro engordado. Y aunque pudiéramos pensar e inferir que el hijo lo gastó con rameras, no lo sabemos. El relato no lo dice, pero él sí lo infiere. Él sí es capaz de levantar acusaciones contra su hermano por la forma en que él vivió. Y hermanos, esta es la forma en que se ve la religiosidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta es una clara descripción de los fariseos y de los escribas que estaban mirando a Jesús. En sus mentes, todo su trabajo, su devoción, su pureza, su ritualismo era suficiente para plantarse delante de Dios y decirle, tú me debes a mí, porque yo he sido bueno, porque yo he cumplido, porque he sido fiel, porque he guardado la pureza y la ley, tú me debes. Eso era lo que la religión estaba haciendo y era lo que Jesús quería enfrentar en esta parábola. Fíjense las palabras que usa Jesús. El padre le responde al hijo y le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Hermanos, yo quiero que usted piense quiénes eran los fariseos y los escribas. ¿No eran ellos los guardianes de la ley? ¿No tenían el reposo y el resguardo de la revelación de Dios? ¿No eran la tribu de la cual descendían los sacerdotes que guardaban los sacrificios en el templo? ¿No tenían una herencia especial y particular de entre todos los judíos que habían en esa época? Ellos lo tenían. Ellos lo tenían. Pero la religiosidad les hizo olvidarse de lo más importante en la relación con Dios. Y es que la adoración está basada en el amor, no en el cumplimiento. La religión te va a decir, tú debes cumplir para que Dios te ame. El Evangelio te dice, Dios te ama. Dios te ama. Por eso tú puedes responder en amor. Eso es lo maravilloso de esta parábola. Jesús confronta la hipocresía de los fariseos porque necesita ponerlos en su lugar. Ellos han sido siempre, por años, el pueblo amado y guardado de Dios. Pero no toleran que un miserable pecador se acerque a la gracia. Y Jesús vino a esos miserables pecadores, a nosotros, hermanos. Es por eso que el Señor habla en muchas ocasiones de la dureza con la que ha de juzgar a los escribas y los fariseos y a los religiosos. Porque ellos estaban ahí, en el mismo lugar santísimo, y rechazaron a su Salvador por su religiosidad, hermanos. Es necesario que nos gocemos y nos alegremos cuando un pecador vuelve al Señor. No somos nosotros quienes para juzgar. Cuando Él ha decidido amar, hermanos, no es tu decisión ni es mi decisión. Es la decisión del Padre amar y salvar a los que Él ha querido. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Lo peor que había en el mundo.
esto tiene dos conclusiones muy importantes. La primera de ellas es que la parábola, hermanos, aunque se llama la parábola del hijo pródigo, no habla del hijo. La parábola no busca exaltar a este malvado hijo y la vida de desenfreno que vivió, sino que busca exaltar la gracia del Padre que perdona. Uno de los significados de la palabra pródigo tiene que ver con el derroche y el desgaste. Pero otro de los significados que la RAE le da a lo que significa pródigo es que ama con una fuerza y con un exceso tremendo. Y ese es Dios. La parábola nos muestra a través de esto cuán grande, cuán misericordioso, cuánta gracia, perdón hay en Dios que decide amar. En el Antiguo Testamento se dio una profecía en el libro de Sofonías, cuando el Señor vaticinó el encuentro y la redención de su pueblo, de los llamados a Él, de sus escogidos. Y en Sofonías 3, desde el 14 dice: canta, jubilosa hija de Sión. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti y no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. La recepción del Padre no es amargada. Él no recibe a su hijo extraviado para sentarlo a la mesa y pedirle explicaciones de todo lo que él hizo. Él celebra. Ciertamente él vivió una vida desenfrenada. Y se fue y se apartó, y es real. Él malgastó, él indignó a su padre, él vivió perdidamente, pero ahora volvió. Y al tiempo de la vuelta no era tiempo de reproche, sino de aceptación, de gracia, de amor. Porque hay una condicionante. El hijo no simplemente llegó, el hijo llegó arrepentido. El hijo comenzó a hablar cuando se encontró con el padre. Le iba a decir su discurso que había preparado, lo que había ensayado, el fruto de su reflexión. No soy digno de ser tenido como uno de tus hijos. Y antes de que le dijera: hazme como uno de tus trabajadores, el padre lo interrumpió y le dice: hey, traigan el becerro, traigan ropa, vestidura, llegó mi hijo. El amor cubre esa multitud de pecados, hermanos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3, versículo 1, en su primera sección nos dice: mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La segunda conclusión de esta enseñanza, de esta parábola, hermanos, es que no solo nos muestra el gran y maravilloso Dios que tenemos, nos muestra un buen hermano mayor, Jesús. A diferencia de este hermano mayor de la parábola que se enoja y se indigna cuando su hermano regresa, Jesús no solo nos recibe con gozo, sino que él mismo gasta de lo suyo para ir a buscar a aquel que se había perdido. Él es un buen hermano mayor. Él es realmente ese hijo agradecido del Padre que viene a buscar y se entrega en sí y lo suyo. La Escritura dice que el Señor murió. Él se entregó en la cruz, se humilló y padeció para rescatar más hijos para su Padre. La Escritura nos dice: somos hermanos de Jesús en algún sentido. Y Él nos muestra maravillosamente que es el hermano que nos guía a casa. Ese es Jesús. Por eso nuestra esperanza no puede estar en nadie más. No hay nadie tan fiel, tan maravilloso, tan paciente, tan lleno de gracia como Jesús, que es capaz de gastar lo suyo, de sufrir la afrenta y la humillación a su Padre y a su persona, con tal de traer más hijos a casa. Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor fue a la cruz, en silencio, enmudeció, llegó a ese lugar, sufrió la afrenta que le pertenecía a cada uno de nosotros. Y no solo enmudeció, hermanos, como una aceptación vacía, es lo que me tocó. Dice el autor de Hebreos que se gozó. ¿En qué? En que su entrega iba a traer a muchos hijos a la gloria del Padre. En que si Él no hubiera dado su vida y no se hubiera entregado, no podríamos llegar a Él. Y Él, viendo eso, se alegró y sufrió con gozo, puesto en lo que viene, hermanos. Ese es Jesús. Yo quiero que comprendas hoy día, hermano, que aunque la vida en este mundo caído te puede haber dejado marcas y cicatrices, o aunque el pecado te ha llevado a lugares donde tú no desearías estar, o te ha hecho indigno, o aunque nuestros hechos no son perfectos, o aunque hemos negado a Dios con nuestros hechos y nuestra forma de pensar, aún así podemos confiar en Jesús. Él es ese buen hermano mayor que está dispuesto a llevarnos al Padre, no a mirar de lejos, sino a gozarse en la celebración de la redención, donde hay perdón y amor. Hermanos, Dios realmente te ama. Mucho más allá de lo que puedo expresar con mis palabras. Él realmente te ama. Ponte en pie, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Hoy día tú puedes leer esta parábola y pensar en algo que se escribió en algún tiempo. Pero quizás hoy día puede ser el punto de inflexión en tu vida, como lo fue para el hijo menor. Y quiero que sepas hoy día que la gracia del Señor está dispuesta a recibir a todos los que vienen a Él en arrepentimiento. El Señor es amplio en perdonar y es gracioso en extender su amor y su misericordia mucho más allá de lo que podemos pensar o entender. Todas las historias tienen un punto de inflexión y hoy día el Señor, hermanos, nos muestra cuán grande es su amor. Ya habrá tiempo para sentarse a conversar con el Señor acerca de lo perdidos que estuvimos. Ya va a haber un tiempo en que Él nos va a enseñar y nos va a guiar. Pero hoy día es tiempo de reflexión. Y si has estado perdido, entonces hoy día tienes un llamado del Señor a venir a Él para hallar esperanza, consuelo y misericordia. Oremos al Señor. Padre, queremos orar, Señor. Queremos agradecer tu inmensa fidelidad, Señor. Porque de verdad no hay palabras que puedan contener el gran amor que tú tienes, Señor. No hay forma de describir cuántas gracias derramas sobre nuestras vidas, Señor. Aún estando acá podemos muchas veces estar perdidos en nuestro corazón, Señor. Llenos de amargura, de juicios, de quejas, de reclamos, Señor. Apuntando a otros que a nuestro parecer no son dignos, Señor, cuando tú precisamente vienes a ellos, Señor, y nos llamas a disfrutar ese amor, Señor. Quizás alguno de mis hermanos hoy día, Señor, ha vivido como un hijo pródigo, Señor, alejado, malgastando, deshonrando. Pero tu gracia se extiende el día de hoy, Señor, y recibe a todos los que vienen a ti, Señor. Pero puede que también algunos otros, Señor, hayan vivido como ese hermano mayor, jactándose, enorgulleciéndose, amargándose por ver tu bendición en otros, Señor. Y yo te pido que para ambos, Señor, hoy día extiendas gracia y perdón. Y nos ayudes, Señor, a mirarte a ti, tanto el uno como el otro, Señor. El que se ha amargado como el que ha malvivido, Señor, son invitados a gozarse contigo, Señor, a estar delante de ti. Los dos, Señor, de igual manera. Yo te alabo, Señor, por tu gracia. Agradezco tu inmensa misericordia, Señor, y la obra de tu Hijo que nos lleva a ti, Señor. Recibe la alabanza, la adoración y la gloria y este cántico, Señor,
como una muestra de gratitud de nuestros corazones, Señor. Te amamos, Dios. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Señor, te amamos. Confiamos en tu amor para con nosotros, Señor. En que ese se extiende mucho más allá de lo que podemos ver, Señor. Ayúdanos en los días que vienen, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a mirar, a recibir tu amor y tu gracia, Señor, a deleitarnos en toda tu gran misericordia, Señor. Señor, que la fuente, que el motor de nuestra relación contigo no sea lo que debemos hacer, Señor, como si ganáramos algo, sino el gran precio que tú entregaste para nuestra reconciliación, Señor. Yo ruego por tu iglesia, Señor, que la bendigas en esta semana, Señor, que la guardes, sosténnos, bendícenos, anímanos, exhórtanos, Señor, desafíanos a vivir para ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y que mientras lo hagamos, Señor,
aún en nuestros fallos, Señor, podamos llegar a estar contigo, Señor. Te amamos y te damos gracias por este culto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos,